Bienvenida a Alexandra Insaurralde, diputada por el Partido Nacional. Lamentamos que tengamos hecho esperar, que se nos alargó un poquito el tema anterior. ¿Qué tema nos convoca? Bueno, la diputada ya lo sabe, obviamente tiene que ver con 16.000 monotributistas que están pidiéndole ayuda inmediata al gobierno, al tiempo que el MIDES está intentando, colaborar de alguna manera con esta realidad. ¿Cuál es la perspectiva que tiene, no sé si quiere hablar en nombre del gobierno o el Partido Nacional en concreto sobre este asunto? Bueno, podemos conjuntar las dos cosas porque es indisoluble que soy diputada oficialista, pero sin perjuicio de eso nosotros tenemos nuestras propias iniciativas. Ejemplo, en este caso, a través de un proyecto de resolución, porque es un proyecto de temas que son de iniciativa privativa del Ejecutivo, por lo tanto requiere que nosotros pongamos el mensaje y la Cámara después resolverá pasar la minuta de comunicación o no. Ahí está. Esa es la diferencia con un proyecto de ley. Perfecto. En cuanto a los monotributistas, en realidad nosotros nos estamos abocando a los monotributistas que quedaron inactivos desde la emergencia sanitaria y los que tienen deuda. Acuérdense, deuda desde esa fecha. Bien, perdóneme, diputada, para hacer un preámbulo, ¿no? Acuérdense todo lo que se trabajó, porque se escuchaba el grito y la indignación de muchos trabajadores que entendían que no era válido ni justo que se le diera tantos derechos a personas que trabajan, pero que no están reguladas, que no pagan un impuesto, que no sé... Bueno, entonces se insistió, se estimuló mucho la creación del monotributista, ¿no? Que te da además muchos derechos, o sea, es ingresar al mundo mucho más formal y garantista. Dificilísimo también, ¿no? Porque vas por vos y te va mal y bueno, vino una pandemia, imagínate. O cerrás tu empresa, no tributas más, pero te quedás totalmente al margen del camino, por fuera del sistema, o generas deuda. Entonces, lo primero sería preguntarse, ¿al lugar o no visualizar a esta población, que no sé cuántos serán, me lo dirá después la diputada, que necesitan una contemplación especial? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Yo creo que ya se les dio una ayuda en el 2020, en el 2021, superior al tributo que estaban pagando o que estaba estipulado que paguen. Porque creo que allí hay una variación, ¿no? Si es solo o si es con el cónyuge o hijo, depende de lo que aportan, pero creo que son 900 pesos, 1.000 y pocos, y luego creo que llega a 2.000 y algo de pesos después el monotributista común. Entonces, la compensación del 2020 al 2021 fue bastante superior a los tributos que pagaron en el correr de su aporte desde el momento que decidieron iniciarlo. Si estamos hablando de un beneficio del Banco de Previsión Social y si estamos hablando que uno tiene derecho a ese tipo de beneficios por lo que pudo haber aportado en su momento, me parece que el Estado no debería de dárselo. Ahora, si es una compensación especial, entre comillas, por una situación particular de algunos individuos, y creo que es el Estado lo que está buscando es ver alguna solución de ese tipo, sí, pero que no sea permanente. Porque si no desfinancia claramente al resto de los beneficiarios del BPS que claramente hicieron sus aportes y no van a tener derecho a lo que tendrían que percibir por lo que verdaderamente aportaron. Claro. Diputada. A mí me interesa aclarar el proyecto, a dónde va el proyecto nuestro, ¿no? Lo que usted decía es muy verdad. En el 2020 hubo subsidios, se repitieron en el 2021, 17 millones de dólares de subsidio. El espectro de monotributistas sociales MIDES es muy amplio, por lo que decíamos, según los meses de actividad es el porcentaje de aportación y también según aporten o no a FONASA. Entonces eso hace que también la multiplicidad de actividades sea muy variada. Por otra parte, monotributista social MIDES, por definición legal, representa que pertenezcan a hogares que están o deben estar por debajo de la línea de pobreza. Eso ya nos ubica en que seguramente esos monotributistas debieron recibir parte de esos 293 millones de dólares que fueron el Fondo COVID 2021. Parte de un universo mayor. Y también recibieron microfinanzas a través en el entorno de 378 millones de dólares porque son parte de las MIPYMES. Exoneración en el 2020 del 40%, financiación del 60% restante. Ahora, las condiciones cambiaron, hay movilidad,
mejoró la actividad económica, mejoró la recaudación, mejoró el consumo privado, porque aquello que se dice que el consumo está deprimido no es verdad. El consumo creció un 2%, va rumbo a crecer un 4.6% en el 2022. Quiere decir que están dadas las condiciones para que el entorno económico facilite la actividad y el consumo al monotributista social Miedes. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros puntualmente? Al monotributista como tal, que hay dos regímenes. Hay uno que nace en el 2006 y hay otros, estos, que nacen en el 2012, 11, 12, cuando se decretaron. Entonces son como primos hermanos, con la diferencia que les acaba de mencionar de los monotributistas Miedes. ¿Qué es lo que pasa? Para los dos está previsto una llave de corte. A los 2 meses que no aportan, baja la llave de corte para evitar el sobreendeudamiento, para que no continúen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede pasar en la hipótesis de máximo, es decir, que un monotributista esté en el 100% de aportación y que aporten al FONASA, y puede estar pasando que esos 12.000 pesos represente mucho para alguien en este momento. Entonces, nosotros entendemos que la informalidad no es buena, que son personas en situación vulnerable, que hay que el mismo régimen que se previó en el 2021 para los otros monotributistas es de sentido común que también pueda aplicar a estos y que se les pueda dar la posibilidad de financiar en 72 cuotas y sin multas y sin recargos. Bien. Entonces, eso que estaba previsto para los comunes no está previsto para los Miedes. Y así como en algún momento nosotros también motivamos cosas buenas que estaban previstas para los Miedes, como poder venderla al Estado, y generamos una exposición escrita, que es otro recurso que tenemos, y generamos que a partir del 8 de diciembre de 2021 pudieran los monotributistas comunes venderla al Estado como podían hacer los Miedes, bueno, en estas cosas pueden ir como en paralelo, porque entendemos que de alguna forma eso es incobrable, que quieren trabajar, que quieren estar formalizados, que estar formalizados es protección social. Ahora, eso yo no me estoy expidiendo sobre las otras baterías que otros diputados del Frente Amplio presentan a la comisión. En paralelo, bien. Es la posibilidad de financiar sus adeudos y aquellos que tienen deuda a partir de la pandemia, porque tampoco le voy a pedir al gobierno, a este gobierno, que se haga cargo de deudas que fueron generadas durante la administración anterior, que sin pandemia y sin guerra el PIB empezó a descender, el desempleo empezó a descender, la actividad económica y el subempleo empezó también al revés, el desempleo empezó a crecer. Bueno, pero menos culpa tiene el monotributista, ¿estamos de acuerdo, no? Por supuesto, pero convengamos que hay medidas que si son transitorias y devienen permanentes, el problema que es coyuntural se convierte en estructural. Y que la solidaridad también como comunidad tiene que convocarnos a que no sea solo solidaridad del que puede más hacia el que puede menos, también solidaridad entre pares, porque ¿cuál es la franja de aportación máxima de un monotributista? Es la misma que un literalés que paga todos sus impuestos y que también es una pequeña empresa. Entonces esa visión de conjunto, esa visión de globalidad, la tenemos que tener. Ahora, mi propuesta apunta específicamente, después podemos explayarnos en la comisión, que no la integro, pero con mucho gusto la haría, sobre todo lo demás. Bien. Apunta a darle la chance, la misma que en el 2021 se le dio a los monotributistas comunes, la misma posibilidad de financiación, que bien existe una ley, sí, la 17.963, que también les permite financiar en 72 cuotas, pero les cobra multas y recargos. Y solamente es para empresas unipersonales. En los monotributistas Miedes, también de los 5.808 que tienen deuda desde la pandemia, 271 son sociedades de hecho, que pueden estar integradas hasta por 5 personas. Entonces, ese régimen que hoy existe y que permite financiar con multas y recargos, pero hasta en 72 cuotas, no los comprende.
271 sociedades, de hecho, hasta por 5 personas integradas. Bien. Entonces, lo que proponemos es emparejar. Bien. Este planteo desde la interna de la coalición supone una mirada diferente de país de la que expone, por ejemplo, el Ejecutivo o la ministra de Economía Arbeleche, que da cuenta de un crecimiento de la economía y de una generación de empleo y demás, o supone entender que mientras tanto hay que hacer algo, porque el derrame no es inmediato. Yo creo, coincidentemente con la ministra de Economía, que vamos en una proyección ascendente, como decíamos. ¿No? Bien, creo que ¿es una cosa o la otra? siempre, ¿Son dos miradas distintas no. o ves entender que mientras tanto hay que hacer algo? La realidad es nunca las medidas del gobierno, por más que vienen muy bien acertadas, porque creo que no solamente posicionar al Uruguay con el manejo de la pandemia, sino que además con sentido, reitero, conjunto, apostaron a poder aprovechar las oportunidades a aquellos a quienes se les está generando. Bien. A través de las oportunidades que genera el mundo en cuanto a la demanda de nuestros productos. Pero por otra parte, sostener al que lo necesita. Eso no está excluido. Por algo las transferencias sociales se duplicaron del 2021 en relación al 2019. Se duplicaron. Esos 17 millones de dólares que se dieron en subsidios, los 378 millones de dólares en microfinanzas, ¿qué representa? Representa subsidio a las tasas. Y eso es 1/6 de nuestro endeudamiento. Es decir, no hay almuerzos gratis. Creo que sí ponderamos que hay personas que quieren estar en la formalidad, claro, que si no pagan... Que además porque ven, por ejemplo, que hay... Vos ponés que sos una de esas personas, sí, que te ahogó la pandemia. Apenas sobrevivías, vino pandemia, te ahogaste. Y ves que por ahí la empresa X tiene una deuda refinanciada con el Bro de miles y miles de... Es indignante que a vos no te permitan, ¿no? Un flotador un poco más contundente, que tampoco le va a mover la aguja a las finanzas del Estado, el flotador que te van a dar, ¿entendés? Entonces, está bien, es una mirada muy, muy interesante. ¿Qué pensás por acá, Fernando? Yo no sé por qué tendría discusión este proyecto, si es como yo lo entiendo, ¿no? Son para monotributistas sociales del MIDES, exacto, exclusivamente para ellos. O sea, son... Porque los otros ya lo tienen. Por eso, los otros ya lo tienen. Para aquellos que no tuvieron actividad durante el periodo de la pandemia. Y es una facilidad de pago y no una exoneración. Exacto. O sea, no hay una erogación del Estado, no hay una discriminación con respecto a los que pagaron, o sea, no hay una situación injusta frente a los que pagaron, y está beneficiando a un sector, o dándole facilidades, más que beneficiando, dándole facilidades a un sector para que se reinserten en la actividad. A mí no tengo ni nada que preguntar ni nada que discutir sobre esto. Me parece que es de orden, me parece que es absolutamente de sentido común. Ojalá que avance y se apruebe. Bien, por acá. Vale. Sí, yo creo que es una propuesta, no sé si una solución al problema, digamos, ¿no? Porque creo que sería necesario ver la situación de todos esos monotributistas con respecto a cómo está hoy su trabajo, digamos, para ver si realmente pueden costear una refinanciación. Quizá lo que haya que pensar, por lo menos entiendo que a partir de que esto entre en un debate un poco más amplio, es que seguramente aparezcan propuestas de exoneración. Porque quien no está trabajando todavía, quien evidentemente sigue acrecentando su deuda porque todavía no está a lo que era previo a la pandemia, o nunca estuvo, porque a ver, hay que conocer la situación de los monotributistas de MIDES, ¿no? O sea, que ya parten de un contexto bastante complejo, no es que cualquiera es monotributista de MIDES. Entonces, hay que conocer el contexto para que vos puedas ser monotributista MIDES para entender quiénes son esas personas y de dónde salen. ¿Y qué chance tienen de ¿Y qué chance tienen de pagar realmente? ¿Cuánto generan por ese monotributo? Entonces, yo no sé si la solución, que obviamente, antes que nada, el que puedan financiar les puede servir, creo que hay que evaluar a fondo si lo que necesitan en muchos casos no es exoneración, sobre todo del momento de la pandemia. No hablo de la situación anterior, que habrá que estudiar qué pasaba previo a que se generara la pandemia. Pero yo creo que hay gente que seguramente necesita que se lo exoneren, porque no la va a poder pagar tampoco financiada.
Entonces, supongo o quiero creer que eso se dará a partir de que esto realmente entre en debate y bueno, se puedan agregar elementos y quizá terminemos en una propuesta que, bueno, que contemple mucho más la realidad de los monotributistas de Mides, ¿no? ¿Algo para decir sobre esta reflexión de Valeria Ripoll? Sí, claro, porque el punto es con las exoneraciones, si tú me preguntás, en este caso, pasada la pandemia, ya no tenemos el mismo problema de consumo retraído, ya hay una actividad económica que viene perfilándose mejor, que va a consumirle al monotributista. Yo te consulto entonces por qué seguimos aprobando seguros de paros parciales y ya nos recuperamos de la situación. Porque no tienen trabajo, Valeria. Claro, ahí Entonces no nos recuperamos. Valeria, pero es distinto, el monotributista que está trabajando, Pero vos sabés y puede lo que hacen pagar. los monotributistas Mides. Perdóname que me meta, que las respuestas por son favor. de ella. Sí. Pero entiendo Pero que está sí, obvio. que no es justo. No es justo con el que paga, porque hay muchas personas en situación de deuda, no solamente los monotributistas, pero siempre lo ha habido. No es un tema de este momento particular. Entonces creo que hay situaciones que a veces las personas quieren y por distintos motivos les resulta difícil pagar. Si tú generas una condonación de deuda, generas un precedente importante y resalto, el monotributista Mides, por el solo hecho de serlo, ya está en la población asistida por el Fondo COVID, por las medidas sociales. Por otra parte, subsidios que hubieron, esos 17 millones de dólares, que no es poco. Y por otra parte, entendemos que llega a un punto en el cual hay que ayudarlos a caminar, porque, en definitiva, sino aquel que aporta termina subsidiando al que no aporta, porque nada es gratis. En este círculo pequeño, todos terminamos subvencionando al otro. Por lo tanto, las dificultades del monotributista Mides, yo creo que eso está bueno sincerarse. Van a haber situaciones de dificultad, pero es un universo tan amplio, hasta de actividades. Algunos deberían todo facturar. ¿Nos podría dar ejemplos de monotributistas Mides? Un masajista, un artesano. Es decir, son pequeños, pero lo que hacen debería tener un sistema de facturación. Yo por ahí vi una propuesta vinculada a la exoneración del 50% en la facturación. ¿Qué significa eso? Significa que de lo que hagas, solo el 50% vas a facturar. ¿Por qué? Para no llegar a la franja de facturación que te emparenta con un literal E y evitas un sinceramiento tributario con alguien que está haciendo el esfuerzo y pagando todos sus tributos. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, hizo su gran esfuerzo. Y lo que está haciendo es trabajar sobre las condiciones económicas para que esos monotributistas salgan adelante. Lo que hay que darles es la posibilidad de que queden activos, porque no pueden quedar activos si no ponen al día sus deudas. Bien. Alfredo. Y yo dudas, ¿no? Más que por desconocimiento. Vos nombrabas que entre los monotributistas Mides hay masajistas, hay Artesano. ¿cómo es? ¿Qué más dijo? Artesanos. Artesanos, debe haber tortafriteros, debe haber... Claro. Yo puedo decir, ¿se sabe qué cantidad de ingresos tienen estos monotributistas? Porque para ser monotributistas Mides no puedes pasar de determinada categoría de ingresos, ¿no? Sí. O sea que seguramente son los más perjudicados a nivel social, deben ser los más complicados. Si no, vos tenés un literal E. Si tenés una empresa que funciona, sos un literal E. Si son sociedad de hecho los monotributistas, el mismo rango de facturación que un literal E, el 100%, igual. Igual. Si es individual, un 60% de ese literal E. Es decir, estamos hablando de que si es un monotributista sociedad de hecho, el mismo rango de facturación anual que el literal E. Ahora, yo entiendo de que se trata de ser justo y que no sé qué, pero siempre algunos subsidian a otros, es real. Yo creo que estamos hablando de 5.000 que se atrasaron. En emergencia sanitaria. En emergencia sanitaria. Es decir, si se atrasaron es porque realmente no pudieron pagar, porque no es mucho lo que pagan tampoco. Y como decíamos, si pagan FONASA y pasaron, ya creo que son el 100% de aportación, estamos hablando de 5.911 pesos por mes y se cortarían los 12. 2 meses. Claro, yo lo que te digo es que me parece que desde ese punto de vista hay que contemplar de que se está recuperando el nivel, pero algunos recuperan más que otros. Esta gente seguramente, si pierde FONASA, pierde un montón de beneficios, no es que no pague porque no quiere, es porque evidentemente no puede. O sea que la recuperación es
Es como el promedio, ¿no? Alguna gente recupera rápido y otros se ahogan. En el promedio se ahogan los enanos. Entonces, me parece que es un poco difícil Pero si exigirle a subsidiamos gente que ahí, está por tan ahí complicada. nos privamos de los recursos para subsidiar a otros que ni siquiera eso tienen, que existen, porque se reconoce que existen. Sí, sí. Bueno, y Entonces- ahí es donde entra, claro, la consideración de si es suficiente o no es suficiente Claro, las medidas que ahí está está el tomando tema, ¿no? gobierno. Lógico. Yo creo que... Y una pregunta Tenemos que no que es, sí, y despedirla, una pregunta que no es, Normalmente que no es menor. aparece desde el ala izquierda la filantropía con plata ajena, ¿no? Es bastante normal que aparezca. Enseguida somos buenísimos con la plata de los demás. Claro, pero entre bueno. 9.000 Pagamos millones y todos al 17 final. millones de dólares hay una Es diferencia. parte, es parte de la idiosincrasia. La Y es pregunta parte que no es del menor. verso de él que siempre No, va a pero ser la lo pregunta que no es mismo. menor. ¿Qué capacidad de contralor tenés para aquel monotributista que dice que no puede pagar o no está pagando en este momento, no está trabajando? No lo tenemos, porque Porque esos yo- cruzamientos deberían Claro. darse y no se están dando. Porque ¿Y por qué no se Eso hay están que esa es dando? una tener pregunta presente. fundamental. Yo sigo pidiendo un beneficio, ¿verdad? Y de repente Bueno, estoy pero eso es trabajando. algo que se le puede reclamar al futuro- gobierno, al contralor de esos asuntos. Eso es Esa- fundamental. De hecho, me pregunto, porque es lo generado en la pandemia. Yo pienso en un masajista en la pandemia, no trabajó en toda la pandemia, porque no podía hacer esa tarea. Eso no sé, masajes por Zoom no conozco, pero capaz que se inventan. Pero el masajista que no trabajó en realidad generó una deuda que ¿con qué la va a pagar? Claro. Por eso digo que en realidad hay que evaluar las situaciones. Estamos ¿Con qué hablando paga de alguien 72 cuotas, Que ¿no? sí, pero no Sí, importa las Pero de todas 72 maneras, cuotas, es porque una no le deuda que ingresan generó 72. involuntariamente ¿Sabés cómo se pagan las deudas? y que a Con trabajo. contra, Con a diferencia de trabajo. quienes, Con perdón, de trabajo, quienes con tuvieron toda la cárcel, son las dos asistencia formas. de sus contratadores, él quedó endeudado. No pudo e trabajar. Pero ahora sí, involuntariamente. mi amor. Por eso. pero le- no Sí, va pero a la trabajar deuda el la doble. Digamos que tenés que comer todos los días, querido. Señores, les propongo lo No siguiente. están nadando en guita, El debate, ¿viste? si es poco o mucho, lo dejamos para después de la Tenés que pausa. comer y pagar. Que Si nuestra somos monotributistas, que no nuestra están nadando. invitada redondee Reci- una reflexión final. No, recibieron subsidios y a su vez el MIDES está trabajando en un financiamiento microfinanzas exclusivamente destinado a los MIDES. Es decir, Si ahí me entró cero, ¿cómo voy a pagar? Si me entró cero o me entró prácticamente nada, ahora además de pagar el del mes, tengo que pagar porque estoy recuperándome Sí. o trabajando capaz que a la mitad o igual que trabajaba antes de la pandemia. Tengo que pagarlo de ahora Bien, más lo que dejen la generé. reflexión final Así se de la pagan las diputada deudas. porque eso después lo Buena debatimos visión. entre Así nosotros. se pagan las deudas. Todas las deudas. Diputada, por favor. yo reflexión creo que final. tenemos que Con apostar sacrificio. a la ¿Sabés lo que es eso? dignidad Por favor, que da el la palabra. esfuerzo y el trabajo propio. Dignidad del esfuerzo de trabajo Al propio. trabajo propio, porque el subsidio y el auxilio no nos da dignidad, nos da oportunidad que debe ser transitoria mientras duró la emergencia sanitaria. Hoy hay otras medidas económicas que vienen dando luz, esperanza en el camino, constatada efectivamente por los números que nos da el gobierno. Y las medidas no cesan, lo que pasa es que no se pueden acumular. Bien. Diputada Insaurralde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. ¿Cómo sigue esto entonces, esta idea? Ese proyecto va a Cámara, a Comisión de Hacienda, de Sí. presupuesto de... ¿Cuándo? Y ya debió haber ido. Ahora depende está en viaje, de digamos. la comisión tratarlo en conjunto Y con... ver si la minuta se eleva al Ejecutivo entonces. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Antes de ir a la pausa...